Hay una isla pequeña en el río Sena, frente a la Catedral de Notre Dame, que hoy apenas nadie mira dos veces. Pero una tarde de marzo, hace más de 700 años, esa isla fue el final de una historia de 7 años de traición, tortura y silencio. Esta noche vamos a recorrer esa historia despacio, desde el principio, para entender cómo la orden militar más rica y más temida de toda la cristiandad terminó reducida a cenizas por orden de un rey al que le debía demasiado dinero. Todo empieza casi sliding 200 años antes de esa hoguera, en un momento mucho más tranquilo. A comienzos del siglo XII, un pequeño grupo de caballeros franceses, liderados por un noble llamado Hugo de Payens, decidió instalarse en Jerusalén, recién conquistada por los cruzados. Su misión, al principio, era modesta: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban por caminos llenos de bandidos hacia los lugares santos. Eran pocos, apenas 9 según la tradición, y vivían con votos de pobreza, en unas dependencias cedidas junto a lo que se creía el antiguo Templo de Salomón. De ahí tomaron su nombre, los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Con el tiempo, el mundo los recordaría simplemente como los templarios. Durante años, esos primeros caballeros vivieron casi en el anonimato, financiados apenas por donaciones modestas. Pero en 1129 algo cambió su destino para siempre. Un concilio de la Iglesia, reunido en la ciudad francesa de Troyes, decidió reconocer oficialmente a la orden y dotarla de una regla de vida propia. El impulso decisivo vino de una de las figuras más influyentes de la época, el abad Bernardo de Claraval, que escribió un texto elogiando a estos nuevos monjes guerreros, capaces de rezar por la mañana y combatir por la tarde sin contradicción. Con ese respaldo, las donaciones empezaron a llegar desde toda Europa: tierras, castillos, dinero, privilegios. Un pequeño grupo de protectores de peregrinos se transformó en apenas una generación en una de las instituciones más poderosas del continente. Los templarios vestían un hábito blanco, símbolo de pureza, al que más adelante se añadió una cruz roja sobre el pecho, un color que recordaba el sacrificio y la sangre derramada en nombre de la fe. Vivían bajo una disciplina estricta, votos de pobreza personal, castidad y obediencia, jornadas marcadas por la oración y el entrenamiento militar, comidas frugales, silencio en las horas señaladas. Y sin embargo, aunque cada caballero individual no poseía casi nada, la orden en su conjunto acumulaba una riqueza inmensa. Esa paradoja, pobreza personal y fortuna colectiva, sería andando el tiempo una de las semillas de su propia destrucción. En Tierra Santa, los templarios se ganaron fama de guerreros temibles, casi fanáticos en su disciplina de combate. Se les prohibía retroceder salvo orden expresa y preferían morir antes que rendirse. Participaron en algunas de las batallas más importantes y también más dolorosas de las cruzadas. En 1187, en la batalla de Jatín, el ejército cruzado sufrió una derrota catastrófica frente a las fuerzas de Saladino, y Jerusalén volvió a manos musulmanas poco después. Los templarios perdieron allí a una parte enorme de sus mejores caballeros. Durante el siglo siguiente, el dominio cristiano en Oriente fue encogiéndose ciudad a ciudad, hasta que en 1291 cayó Acre, el último gran bastión cruzado en Tierra Santa. Con esa caída, la misión original de la orden, proteger los lugares santos, dejó de tener sentido práctico. Los templarios se replegaron a la isla de Chipre y buena parte de su actividad se trasladó definitivamente a Europa. Fue en ese repliegue europeo donde el Temple encontró un segundo propósito, mucho menos glorioso, pero infinitamente más rentable: convertirse en banqueros. Sus fortalezas, dispersas por todo el continente, funcionaban como cámaras acorazadas seguras. Un peregrino o un noble podía depositar su dinero en una encomienda templaria en un país y retirar una cantidad equivalente en otra, mucho antes de que existiera nada parecido a la banca moderna. Reyes, nobles, obispos e incluso el propio papado confiaban sus fondos a la orden. La sede parisina del Temple llegó a funcionar durante un tiempo como tesorería de la corona francesa. Los templarios ya no solo custodiaban caminos hacia Jerusalén, custodiaban el dinero de media Europa. Y entre los clientes de ese banco improvisado estaba un hombre que terminaría siendo su verdugo.
Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Felipe no tenía fama de piadoso, sino de frío y calculador. Su reinado estuvo marcado por guerras costosas contra Inglaterra y contra el Condado de Flandes, conflictos que vaciaban una y otra vez las arcas del reino. Cuando el dinero no alcanzaba, Felipe recurría a lo que fuera necesario. Devaluaba la moneda, expulsó a los judíos de Francia para apropiarse de sus bienes y pidió préstamos a quien pudiera dárselos. El mayor prestamista de todos, una vez más, era el Temple. Para el año 1307, la corona francesa arrastraba con la orden una deuda tan grande que resultaba casi imposible de saldar en las condiciones normales de un reino en guerra permanente. Pero había algo más, todavía más incómodo para un rey que soñaba con controlarlo todo dentro de sus fronteras. Los templarios no respondían ante Felipe. Respondían únicamente ante el Papa, en Roma. Tenían inmunidad fiscal, inmunidad judicial propia y un ejército profesional que no obedecía a órdenes reales. Dentro del Reino de Francia, el Temple funcionaba como un reino aparte, con sus propias leyes y su propia lealtad. Para un monarca ahogado en deudas y obsesionado con concentrar poder, esa combinación, un acreedor enorme al que además no podía controlar, era simplemente intolerable. Felipe necesitaba una salida que fuera, al mismo tiempo, legal en apariencia y devastadora en la práctica. La encontró en la maquinaria de la Inquisición. A finales del verano de 1307, empezó a preparar en secreto un golpe coordinado contra la orden en todo el territorio francés. El 22 de septiembre, nombró a un hombre de su absoluta confianza, Guillaume de Nogaret, como guardián de los sellos del reino, el cargo más alto posible en materia judicial. Con esa autoridad en sus manos, Nogaret redactó instrucciones selladas que se enviaron a los oficiales reales de cada región, con una única orden expresa: abrirlas todas el mismo día y actuar de manera simultánea para que ningún templario tuviera tiempo de esconder documentos, riquezas o de escapar. El golpe cayó al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307. En cada ciudad del reino, casi al mismo tiempo, los soldados del rey rodearon las residencias templarias y presentaron el acta de acusación antes de que el sol terminara de salir. En París, Jacques de Molay, gran maestre de la orden, fue detenido junto a decenas de caballeros. La lista de cargos era demoledora: herejía, sacrilegio contra la cruz, ritos de iniciación blasfemos, sodomía, adoración de ídolos paganos, colaboración secreta con los musulmanes. 127 puntos en total, presentados ante la opinión pública como si fueran hechos ya probados, cuando en realidad eran apenas el punto de partida de una campaña calculada para destruir a la orden y repartirse su fortuna. Fuera de Francia, la reacción fue mucho más tibia. En Inglaterra, el rey se mostró inicialmente reacio a creer las acusaciones y tardó semanas en actuar contra los templarios de su territorio. En los reinos de la península ibérica, muchos caballeros templarios lograron resistirse en sus fortalezas durante meses o incluso reorganizarse más adelante bajo nuevas órdenes locales. La persecución más rápida, más dura y más despiadada fue, siempre, la francesa, porque era allí donde estaba el verdadero interés de Felipe. Para sostener las acusaciones ante el Papa y ante la opinión pública, los inquisidores reales recurrieron a la tortura sistemática. Potro, hierro candente, privación de sueño y de alimento durante días. Bajo ese trato, decenas de templarios confesaron exactamente lo que se esperaba que confesaran. El propio Jacques de Molay firmó una confesión bajo tortura, admitiendo prácticas que probablemente nunca existieron. Muchos de esos hombres, en cuanto tuvieron ocasión de hablar ante tribunales eclesiásticos, se retractaron, jurando entre lágrimas que habían mentido únicamente para que el dolor se detuviera. Pero para entonces, el relato ya circulaba libremente por toda Europa, y buena parte de la opinión pública
daba por cierta la culpa de la orden. El Papa Clemente V se encontró en una posición casi imposible. Felipe había actuado sin ninguna autorización papal, invadiendo un terreno que en teoría le correspondía únicamente a la Iglesia. En junio de 1308, Clemente protestó formalmente, furioso por la forma en que el rey se había saltado su autoridad. Pero el Papa dependía en gran medida del apoyo político de la corona francesa, y no contaba con la fuerza necesaria para enfrentarse a Felipe de manera abierta y sostenida. Lo que siguió fueron años de un pulso silencioso y agotador entre el trono y el papado, mientras Jacques de Molay permanecía encerrado, primero en distintas prisiones y finalmente en la fortaleza de Gisors, esperando un juicio definitivo que no terminaba nunca de llegar. Durante esos años de espera se sucedieron interrogatorios, comisiones, apelaciones y audiencias que se extendieron hasta un gran concilio de la Iglesia, reunido en la ciudad de Vienne, ya entrada la década de 1310. Ese pulso, como ocurre casi siempre, terminó resolviéndose a favor del poder más cercano y más insistente. En 1312, bajo presión constante de Felipe, el Papa disolvió oficialmente la Orden del Temple mediante una bula papal. No llegó a condenarla formalmente como hereje en su conjunto, pero la eliminó de todas formas, repartiendo buena parte de sus bienes hacia otra orden militar, la de los hospitalarios. Felipe, por supuesto, se aseguró discretamente de que una parte considerable de esa fortuna nunca saliera realmente de su alcance. La institución más poderosa de la cristiandad medieval había dejado de existir, no por un veredicto claro y definitivo de culpabilidad, sino por puro acuerdo político entre un rey ambicioso y un papado demasiado débil para resistirse. Quedaba, sin embargo, un último acto pendiente. Jacques de Molay y otros altos dignatarios de la orden, entre ellos Geoffroy de Chagny, preceptor templario de Normandía, fueron finalmente conducidos ante un tribunal papal en marzo de 1314 para recibir una sentencia que llevaban años esperando: cadena perpetua. Después de 7 años de prisión, esa condena podía incluso sonar para algunos como un alivio. Pero Jacques de Molay hizo algo que absolutamente nadie esperaba. De pie frente a la multitud reunida junto a la Catedral de Notre Dame, se retractó públicamente de la confesión que había firmado bajo tortura. Dijo con voz firme que era inocente, que la Orden del Temple era inocente y que había mentido años atrás únicamente para poner fin al dolor. Fue un gesto de una valentía inmensa y al mismo tiempo, aunque él probablemente ya lo sabía, una sentencia de muerte inmediata. Felipe no dudó ni un instante. Sin esperar ninguna nueva autorización papal, ordenó que Jacques de Molay y Geoffroy de Chagny fueran ejecutados esa misma tarde como herejes relapsos, es decir, herejes que habían vuelto a caer en el error después de haber confesado ante la justicia. El 18 de marzo de 1314, en una pequeña isla del río Sena, frente a la Catedral de Notre Dame, ambos hombres fueron quemados vivos. Según una tradición transmitida durante generaciones, Jacques de Molay pidió que le ataran de cara a la catedral para poder seguir rezando hasta el último momento. Con esa hoguera, la Orden del Temple, nacida casi 200 años antes para proteger a unos pocos peregrinos en un camino peligroso, desapareció definitivamente de la historia. Durante casi 700 años, la versión oficial se mantuvo prácticamente intacta. El Temple había caído por sus propios pecados, condenado con razón por herejía. Pero en el año 2001, una investigadora italiana que trabajaba en los archivos secretos del Vaticano encontró un documento que llevaba siglos mal archivado, guardado bajo una signatura equivocada, como si nadie hubiera querido que se encontrara con facilidad. Ese documento se conoce hoy como el Pergamino de Chinon, y lo que demuestra cambia por completo la historia que acabamos de contar. En 1308, el propio Papa Clemente V había absuelto en privado a Jacques de Molay y a los demás líderes del Temple, reconociendo expresamente que las confesiones se habían obtenido bajo tortura y que no existían pruebas reales de herejía contra la orden.
El Papa sabía desde muy pronto que los templarios eran casi con toda seguridad inocentes, y aun sabiéndolo, cedió a la presión política de un rey al que necesitaba y permitió que el proceso siguiera su curso, año tras año, hasta terminar en una hoguera. Alrededor de esa hoguera creció, casi de inmediato, una leyenda que se ha repetido durante siglos. Se cuenta que Jacques de Molay, desde las llamas, maldijo tanto al Papa Clemente V como a Felipe el Hermoso, convocando a ambos a comparecer ante el tribunal de Dios antes de que terminara el año. Conviene ser honestos aquí. No existe ningún documento de la época que confirme que esas palabras se pronunciaran realmente. Es una leyenda que se popularizó después de los hechos, no un testimonio registrado en el momento. Lo que sí es un hecho histórico verificable, y quizás por eso la leyenda sobrevivió tanto tiempo, es que tanto el Papa Clemente V como el rey Felipe el Hermoso murieron ese mismo año, 1314, en circunstancias completamente independientes entre sí. Coincidencia o no, fue suficiente para alimentar durante generaciones la fama siniestra de aquella maldición. De aquella caída nacieron, con el paso de los siglos, mitos todavía más grandes que la propia historia real. Se habló de un tesoro templario desaparecido la misma noche del arresto, sacado en secreto de París en carros o incluso en barcos, sin que nadie volviera a encontrar rastro de él jamás. Se habló también de vínculos legendarios entre los templarios supervivientes y la masonería, o entre la orden y la búsqueda del Santo Grial. Mitos que la cultura popular, siglos más tarde, terminaría de convertir en leyenda global a través de novelas y películas. Incluso la superstición moderna que asocia el viernes 13 con la mala suerte se popularizó mucho tiempo después, apoyándose en la fecha del arresto original. Vale la pena aclarar que esa asociación concreta con el viernes 13 es en realidad una tradición mucho más moderna que medieval, aunque se apoye en un hecho real y verificable. Lo que queda más de 700 años después no es tanto una historia sobre herejes ni sobre tesoros escondidos, sino una historia mucho más sencilla y mucho más incómoda. La de lo fácil que resulta destruir algo poderoso cuando quien lo destruye controla al mismo tiempo la ley, la fuerza y el relato que se cuenta después. El Temple no cayó porque fuera culpable, cayó porque le debía demasiado dinero al hombre equivocado, en el momento equivocado, y porque nadie con poder suficiente estuvo dispuesto a defenderlo cuando todavía había tiempo de hacerlo. Hoy, si visitas París y caminas junto al Sena, frente a Notre Dame, es fácil pasar de largo junto al lugar exacto donde ardió aquella hoguera, sin que ninguna placa demasiado visible lo recuerde. Pero el río sigue corriendo tranquilo, exactamente igual que aquella tarde de marzo de 1314. Y en algún lugar de los archivos secretos del Vaticano, durante casi 700 años, la prueba de esa injusticia esperó pacientemente a que alguien, algún día, se tomara la molestia de mirar en el cajón equivocado. Descansa bien y hasta la próxima historia.